Se me ha olvidado reanudar la grabación. Bueno, ok. Entonces, los IPS, los sistemas de prevención de intrusos, como su nombre lo indica, son sistemas de prevención de intrusos. Vamos a prevenir quien ingresa. Entonces, para defender de los ataques rápidos y cambiantes, se podrían necesitar sistemas rentables de detección, pero también de prevención, integrados en los puntos de entrada y salida de la red. Vean que el tema de la seguridad yo lo voy adaptando tanto a lo que entra como a lo que sale, ¿no? Entonces, tecnologías como los IDS, que es detección de intrusos, e IPS, que es el sistema de prevención de intrusos, comparten varias características y ambas tecnologías se implementan como sensores. Un sensor de IDS o IPS pueden adoptar las formas de varios dispositivos diferentes, o sea, un router configurado con el software IPS de Cisco iOS, un dispositivo diseñado específicamente para proporcionar servicios netamente de IDS y IPS exclusivos, y un módulo de red instalado en un dispositivo de seguridad adaptable como un ASA, un Adaptive Security Appliance, o si no tenemos un ASA, o sea, no tenemos un firewall, tanto el switch como el router nos pueden brindar algunas funciones. Ojo, pero el switch y el router no son un firewall, sino que tienen ciertas mecanismos o herramientas, podríamos decirlo, en los cuales nos puedan ayudar, pero lo ideal sería tener un firewall. Eso sería lo ideal. Y tanto los IDS y IPS identifican patrones en el tráfico de la red utilizando un conjunto de reglas llamadas firmas. ¿Para qué? Para detectar esas actividades maliciosas. Y estas tecnologías pueden detectar patrones de firmas automáticas, paquetes individuales o patrones de firmas compuestas, varios paquetes, etc. Entonces, lo que hacen los sistemas es prácticamente detectar ese tipo de firma. Aquí podemos ver entonces la figura muestra cómo un IPS maneja el tráfico al momento de negarlo. El atacante envía un paquete destino a la computadora portátil objetivo, que es esta que está aquí, que está aquí. Perdón, está aquí la target. Entonces, lo que hacen es que el IPS detecta el tráfico y lo evalúa contra amenazas reconocido y las políticas configuradas. Y este sistema envía mensajes de registro a la consola de administración, que es esta de aquí. ¿Sí? Miren, antes de que llegue al dispositivo final, pues, lo manda para acá. ¿Ya? Y empiezan a evaluar si esos paquetes están bien o no. Entonces, eso es lo que está haciendo ese sistema. Dice, estoy chequeando si realmente Ingeniero, esto es válido o no válido. Dígame. no sé los demás, pero yo solo veo mejores prácticas en seguridad de redes. Uy, Yo ahorita traté de ver y me Afirmativo. sale en blanco. hijo de pucha. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Me indican. Ahí ya se ve mejores prácticas en seguridad de red. IPS. Con el Sí, gráfico de... sí. Hoy sí, ¿verdad? Ya aparece el gráfico. Sí, a mí sí. Ok. Entonces, mencionábamos que ese atacante quiere mandar tráfico pues a esta target que está aquí, a esta computadora portátil, y si ustedes se fijan, los IPS lo que hacen es, o esos sensores, ¿verdad? Habilitados los sensores del IPS, del sistema de prevención de intrusos, lo que está haciendo es determinar si esos paquetes o esos mensajes son válidos o no, ¿ya? Entonces, lo detecta y lo que va a hacer es que los manda a la consola de administración, donde hacen su evalúo y le dicen, no, esto no está pasando. Así que reviéntenlo, boten, saquen esos paquetes de ahí. Y entonces este ciberdelincuente a través de ciertos ataques no va a llegar al target, que es el objetivo final en este caso. ¿Ya? Me dice cuando se cambie la dispositiva de seguridad de contenido. Dispositivos de Una seguridad de pregunta, contenido. ingeniero. Dígame. ¿Hay routers específicos para que funcionen como firewall? O sea, independientemente si no tiene firewall o no. Así como un switch que te funciona como router. Sí, algo así. O Ajá. sea, pero que sea algo muy bueno como para
apoyar más la seguridad o simplemente vienen todos los routers con un límite? Es que mira, la diferencia es que como cada equipo hace su chamba, ¿verdad? Como, como les he dicho, entonces el router sí trae algunas funciones y es el siguiente tema que vamos a ver, que son las ACL, que es las listas de control de acceso. Pero es como, es una opción, pues, o sea, como no tengo firewall, mi opción es tener listas de control de acceso, que si bien es cierto, me da mucha protección, pero tengo debilidades en otras cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ¿qué es un router? Es un ruteador, no es un firewall, no es un cortafuego como tal, ¿ya? Ahora, si yo no tengo un firewall, pues tengo que, pues ni modo, sacarle el mejor provecho a un router a través del ACL. Pero lo ideal es tener un appliance, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? De lo que sea, si es un Cisco, pues en este caso, pues en el curso como tal, debería ser un ASA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el ASA creas cosas diferentes, creas las mismas políticas. Es tanto así, le voy a comentar que los equipos como tal, bueno, la orientación de los equipos ya no está haciendo tanto a que sean a línea de comando, ¿ya? Y hacer o crear políticas en un ASA, ustedes pueden a veces tener hasta 18, 20, 40 líneas en un solo comando para crear políticas. Entonces, los entornos de los Se le entre, appliances se le son más gráficos. entrecortó ¿Me escuchan cuando ahí? dijo ASA. ¿Me escuchan ahí ahora? Sí, ahorita sí. Ok, les comentaba que los ASA como tal eh, no tienen un entorno de línea de comando. O sea, sí existe el entorno de línea de comando, pero se vuelve complicado porque podemos tener muchas líneas de comando para crear una política, por ejemplo. Entonces los entornos son más de entornos de las interfaces gráficas, ¿ya? Porque es sumamente complicado a veces estar creando línea por línea una política. Incluso les comento, hay routers que ya están lanzándose a un entorno gráfico, ya casi no se está, los nuevos modelos, las nuevas generaciones ya no es que no lo traigan, sí lo traen, ¿verdad? La clip, pero se están orientando más al entorno gráfico. Entonces, en respuesta sí puede tener esa función, pero no es 100% como un router firewall, pues no lo es. Lo Sí, ideal es es que tener un firewall. yo preguntaba por el hecho de que en algunos lugares, así más o menos donde venden equipos, algunos dicen para vender que este es un router especializado para seguridad. Por eso preguntaba. Sí, es que los routers, como te digo, especializados para seguridad, son aquellos que le llaman router de borde, ¿va? Que van a estar ahí poniendo ahí el case ante lo que pueda entrar o salir. Pero, como te digo, van a tener ciertas funciones, pero no van a tener la función 100% que tiene un firewall. O sea, te dice, este va a ser un router, pero te va a ayudar, pero no te va a dar todas las funciones de un firewall. Claro, en temas de precio de repente es más cómodo, pues. Es más cómodo. Ya Pero veo, ya veo. no sería lo ideal. Ahora, no tengo la plata. Solo tengo la plata para comprar el router. Y no tengo la plata para el tema de poner acá un ASA, por lo menos ahorita. Bueno, por ejemplo, un ASA a nivel de Cisco, el más barato, creo que anda alrededor de casi 200.000 pesos. 200.000 empiras, o sea, de repente no toda empresa va a venir y decir, una empresa grande sí, pero una empresa de repente entre pequeña y mediana no te va a comprar un equipo tan potente a veces, ¿sí? O por la plata, pues. Entonces te dice, bueno, entonces compremos el router que me cuesta 100 o me cuesta 80 o 90 y tiene la función de seguridad. Entonces por ahí nos podemos ir. Y es válido, pues, es válido.
Con tal de que se implementen siempre las medidas de seguridad Es y todos lo correcto. hagan, ¿verdad? Y sobre todo no solo que se implementen, sino que se creen las políticas de seguridad, que es algo bien fundamental en las organizaciones. Y nosotros en la parte de redes, aunque la organización no las tenga, por lo menos nosotros para defendernos y protegernos como tal, debemos de tener realmente políticas. Ok. A nivel de dispositivos de seguridad, pues estos dispositivos de seguridad, por ejemplo, los temas de correo electrónico, como los ESA, que es email, ¿verdad? Son dispositivos especiales diseñados para monitorear prácticamente todos los protocolos, por ejemplo, como el SMTP, que es el protocolo simple de transferencia de correo, y Cisco ESA, que es la seguridad del correo electrónico. Se actualiza constantemente por fuentes en tiempo real de Cisco Talos, ¿verdad? Cisco Talos es como la página de estadísticas de Cisco a nivel de seguridad, ¿ok? Sería interesante que de repente le den una vistada ahí. Cisco es extrae estos datos de inteligencia de amenazas cada 3 o 5 minutos, porque Cisco Talos se está actualizando. Y también está Cisco Web Security Appliance, que es el tema de páginas web, que es una tecnología que lo que va a hacer es mitigar esas amenazas basadas en la web, ¿verdad? O sea, todo lo que yo voy a entrar o que el usuario final está entrando, Facebook, que no sé qué. Entonces, lo que hace pues este appliance es chequear toda esa información, ¿verdad? Entonces, hace la combinación de protección avanzada contra lo que son malware, visibilidad, control de aplicaciones, control de políticas de usos aceptables, ¿ya? Y proporciona un control total sobre los usuarios cuando acceden a Internet. Y se puede marcar URLs en listas negras, almacenarlas en esas listas negras donde dice esto no, entonces, o esto me puede brindar algo diferente, y escanearlas, categorizarlas, ¿verdad? Filtrar aplicaciones web y encriptarlas y desencriptar tráfico web. Todo eso hace ese tema de la appliance. Usualmente hay algo que se llama, ay, se me escapó el nombre. Bueno, se me escapó el nombre. Es como, por ejemplo, se me escapó el nombre de la... eh, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos Mercado Libre, ¿verdad? ¿Ok? A veces pueden estar así, Mercado, pero como están bien pegados, ¿verdad? Aquí no se nota tanto. Mercado Libre. Entonces, a veces nosotros este tipo de cosas no lo vemos y es NN, dice Mercado más bien. Entonces, a veces le damos clic y nos lleva a una página diferente donde pueden robar las credenciales, etcétera. Entonces, mensajes homográficos, creo que se llaman esos. O, por ejemplo, de repente para nosotros la A es la A, pero para el lenguaje, por ejemplo, la escritura cirílica es otro valor. Entonces, esas son las cosas que estos appliances pueden hacer y cuidar ese tipo de protección, pues. Ok, con temas de criptografía, criptografía existe desde hace mucho tiempo, no es un tema nuevo, ¿sí? ¿Han leído un poco de criptografía ustedes? ¿No? No, No, El tema de criptografía viene desde los romanos, incluso más allá. Por ahí hay un método de Julio César, para que ustedes lo puedan ir viendo también, de la criptografía viene de mucho tiempo, o sea, no es un tema nuevo. Por ejemplo, algunas cosas como, vamos a ver, ¿qué podemos decir aquí? Como por ejemplo, teníamos el abecedario A, B, C, D, y E, F, G, H, y etcétera. Entonces, si, por ejemplo, en un mensaje, eh, yo quería decir, poner la A, entonces podía poner, por ejemplo, en el de Julio César, creo que eran los 4. Entonces decía 1, 2, 3, 4. Entonces era la D.
La D era la... Entonces iba contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces lo que iba haciendo es que cada 3 o cada 4 valores era la letra correcta, ¿no? Sí, a la par. Entonces podría ser una E o una E, ¿verdad? Entonces decía A, B, C, perdón, B, C, D y E. Entonces la E era una A para ir descifrando los mensajes. Entonces hay una infinidad, pero una infinidad de ¿cómo se llama? Descifrados. Aquí vamos a ver algunos, ¿ya? En estos temas, estos son los 4 prácticamente elementos de la comunicación segura. Una, la integridad de los datos, integridad muy parecido a lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Que garantizan que el mensaje no se haya modificado, que vaya el mensaje como tal, ¿ya? Y para esto, pues lo pueden garantizar algoritmos de generaciones como los hash message digital version, que es MD5. Y les voy a decir, MD5 ya realmente es una generación de hash que ya está fácil de desencriptar. Ya prácticamente ya no se utiliza, ¿ya? Y está el security hash, que ahora el SHA es uno de los que más se utiliza realmente. Otra de las cosas es, en nuestro mercado, por ejemplo, en Latinoamérica, como los norteamericanos son los que se encargan muchos de los cifrados que hay, ellos, antes de lanzar un método para poder encriptar, ¿ya? O estos algoritmos, entonces ellos necesitan descifrarlos primero, ¿sí? Ellos saben cómo descifrar estos algoritmos antes de lanzarlo al mercado. Ellos no van a lanzar algo al mercado que no sepan cómo descifrarlos. Porque no recuerdo si fue en la Segunda Guerra, en la Primera, no recuerdo, que fue cuando los chinos, pues por ahí, o japoneses, no recuerdo quién fue, les descifraron los mensajes que iban encriptados según ellos, ¿verdad? Entonces, por ahí, por eso es que ellos perdieron, porque se dieron cuenta de todas las estrategias que los gringos tenían para esto. Entonces, ahora, ellos lo que hacen es simplemente desencriptar toda esta información antes de lanzarlo, ¿sí? Y luego lo lanzan. Creo que ahorita la última que lanzaron fue la 1024, no estoy seguro si ya lanzaron la otra, la 2048. Autenticación de origen que garantice que realmente el mensaje no sea falso y que provenga de quien dice ser que proviene. O sea, hay muchas redes modernas garantizando la autenticación con protocolos como los códigos de mensajes de hash, que son los HMAC, la confidencialidad de los datos, que garantiza que solamente el usuario autorizado puede leer el mensaje, ya a través de algoritmos de encriptación tanto simétrica como asimétrica, y el no repudio de los datos. Data no repudiation, que es la que garantiza que el remitente no puede negar ni refutar la validez de un mensaje enviado. El no repudio prácticamente se basa en el hecho de que solamente el remitente tiene las características únicas y una firma de cómo tratar ese mensaje. Ese es el no repudio de datos. Entonces, la criptografía puede usarse en casi cualquier lugar donde haya comunicación de datos. De hecho, estamos yendo hacia un mundo donde toda la comunicación es encriptada. Y ustedes lo miran, por ejemplo, en los anuncios de WhatsApp, ¿verdad? Que eso es lo que andan buscando y le dicen, pues es cifrado, todo lo que manda de extremo a extremo es cifrado, no importa lo que usted mande, no hay ningún problema, todo está cifrado. ¿Ya? Criptografía, por ejemplo, con temas de las claves Morse, también eso es un tema de criptografía. ¿Ya? Esas cosas que se han visto, claro, se han actualizado. Aquí está la parte de la integridad, que los dispositivos de envío introducen un mensaje de algoritmo hash y el cálculo hash de longitud fija, que podemos ver ahí. Luego este hash se adjunta al mensaje y se envía al receptor. El mensaje y el hash se transmiten en texto sin formato, porque va todo sin formato. Y el dispositivo receptor, ¿qué va a hacer? Elimina el hash del mensaje e introduce el mensaje en el mismo algoritmo hash para poder entonces hacer ese cálculo y poder Ingeniero, descifrar o adjuntar el mensaje. Dígame, ¿está en algún gráfico o algo así? estoy en la integridad de datos, se quedó otra vez pegada ahí. Comunicaciones de seguras. Se quedó. Ah, voy a volver a compartir entonces. No sé por qué nos está pasando esto.
Casualmente hoy di una capacitación y íbamos en línea, pero en línea. Lo que voy a hacer es que el miércoles me voy a quedar en autónoma para ver, posiblemente sea el internet. Pero igual la vez pasada lo puse con el internet del celular y estábamos en la misma. Pero me indican. Integridad de datos. Ok, exacto. Ahorita estoy viendo integridad de datos. Exacto, ahí estamos entonces. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, acá las funciones de hash se utilizan para garantizar la integridad de un mensaje, ¿no? Y garantiza que los datos del mensaje no hayan cambiado accidentalmente o intencionalmente. En la imagen, pues el remitente envía una transferencia de $100 a Alex y el emisor quiere asegurarse de que el mensaje no se modifique en su recorrido hasta el receptor. Entonces, lo que mencionábamos, el dispositivo de envío introduce el mensaje al algoritmo hash y calcula este hash de longitud fija, que es el que tenemos acá. Este es el hash. Luego este hash se adjunta al mensaje como tal, ¿ya? Y se envía al receptor, que es Jeremy. El mensaje y el hash se transmiten en texto sin formato, o sea, va de forma sin formato. Y el dispositivo receptor elimina el hash del mensaje e introduce el mensaje en el mismo algoritmo hash. Si el hash calculado es igual al que se adjunta al mensaje, significa que el mensaje no se modificó durante su recorrido. Si hay algún cambio, entonces, ojo, entonces quiere decir que llegó o pasó por un middle on the middle, por ejemplo, que anteriormente habíamos comentado. ¿Se miran las funciones de hash aquí? Y ahorita la Integridad de diapositiva. datos, dice. Todavía. Vamos a ver aquí. ¿Funciones de hash? ¿No? ¿No se ve todavía? No, todavía. Ahí, Así. ahí. Ay, perdón. Perdón. Sí, ya va tarde bien. Bastante tarde. Me indican si se ve. Sí, funciones de hash, dice. Ok. Entonces, existen tres funciones de hash muy conocidas. La MD5, que es una de las que encripta, en este caso, cuando se acuerdan ustedes cuando creábamos la contraseña secreta, encripta en MD5. Eso es una función prácticamente de 128 bits. Es unidireccional que genera un mensaje de hasta 128 bits, como lo menciona. Y ese algoritmo es heredado que solo debe usarse cuando no hay mejores alternativas disponibles. O sea, la verdad es que ya no se debe usar. Lo mencionan acá, pero realmente no se debería utilizar el MD5 porque es muy fácil de desencriptar ya. O sea, ya están los métodos de desencriptación, entonces ya no se usa. Dice que usa el SHA-2 en lugar de este. El SHA-1 es muy similar a las funciones del MD5, pero crea un mensaje de hash de 160 bytes, es un poquito más fuerte. Y es un poco más lento que MD5 y tiene defectos conocidos en algunos y en algún algoritmo obsoleto, ¿verdad? También. La verdad que ninguno de estos dos ya deberían de usarse. La mayoría pues anda en SHA-2. SHA-2 incluye SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, ¿verdad? Entonces, son algoritmos de última generación, incluso ya tenemos el SHA-1024. Dígame, Juan. Disculpe, estoy un poquito confundido. Esas funciones hash se implementan en el firewall. Esto se implementa no necesariamente en el firewall, sino que realmente es la forma de encriptar la información. O sea, tú lo puedes introducir, por ejemplo, en tus bases de datos, en los mensajes que vas a mandar de un lugar a otro. O sea, no necesariamente en un firewall. Ok. Ahora, por default, los firewalls en algún momento, pues lo ideal es que la encriptación la tengan de esa forma, porque ellos son los que mandan y distribuyen. Recuerden que son dispositivos intermediarios. Pero todo el tema de la encriptación lo hacemos a nivel por ejemplo, de bases de datos, para el momento de encriptar las contraseñas en las bases de datos, encriptar la información cuando va de un lugar a otro, etc. Ok,
Y les comentaba que estaba el SHA 1024, que fue el que liberaron, creo que antes de pandemia, si no me equivoco. No estoy seguro si ya liberaron los otros, que sería un hash más adelante, no sé si el 2048 o algo así. Mientras que el hash se puede utilizar para detectar modificaciones accidentales, no brinda protección contra cambios deliberados, ¿verdad? Eso significa que cualquier persona puede calcular un hash para los datos siempre y cuando tengan la función de hash correcta. Entonces, el hash es vulnerable a los ataques de mirror in the middle, que es lo que les comentaba anteriormente, y no proporciona seguridad a los datos transmitidos, ¿sí? Me indican cuando tengamos temas de autenticación de origen. Ya. Ok, entonces, una cosa es el hash. ¿Cómo va ese cifrado, ese encriptado de un lugar a otro? ¿Ok? Que los datos vayan encriptados. ¿Ok? Pero ¿cómo los autenticamos? Y mencionaba ya antes que entonces, ¿qué pasa con los mirror in the middle que pueden estar agarrando esa información? Mando una información en MD5, pero el atacante me acaparó o me rastreó o tiene mi data y lo convierte, ¿ya? Entonces ahí ya tengo una debilidad, ¿sí? A pesar de que sean fuertes y que sean difíciles de desencriptar o que no estén o que no tengan opción a desencriptarlo en su momento, ¿no? Entonces, ¿qué ocupamos? Autenticación. No sé si había una pregunta. No, Ah, ok. ¿Qué ocupamos? Autenticación de origen. Para agregar autenticación al control de integridad, se usan los códigos de autenticación como los hash con clave, que son HMAC. ¿Qué es esto? Se calcula utilizando cualquier algoritmo criptográfico que combine una función hash criptográfica con una clave secreta. ¿Ok? Una cosa es el mensaje y la otra es las claves secretas que van de un lugar a otro. Y solo las personas que tienen acceso a esta clave secreta pueden calcular la sintaxis de una función. Y estas características son las que vienen a minimizar esa derrota de los atacantes de minimizar los ataques de mirror in the middle y proporcionar un poco de autenticación de seguridad de los datos. ¿Ah? Entonces necesitamos que llaves, ¿sí? Como lo podemos ver, esta es la información, necesitamos una clave secreta para que se fusionan ambas para poder mandar el mensaje. Me indican si aparece la parte de confidencialidad. Dígame, Juan. cuando usted dice que se fusionan, hacen un solo paquete, algo así. Hacen un solo paquete. Bueno, recordad que los paquetes van segmentados, ¿verdad? Pero como que cada paquete, según el mensaje, lleva ¿cómo se llama? Su encriptación y su llave. Ok. Confidencialidad de datos. ¿Ya se puede ver esa parte? Sí. Ok. Temas de confidencialidad de datos. Hay dos clases de encriptación utilizadas para brindar confidencialidad de datos y estas dos clases se diferencian en cómo se utilizan las claves. ¿Ok? Que es lo que ocupamos, ¿verdad? ¿Sí? Los algoritmos de cifrado simétricos, como los DES o los 3Ds y el estándar de cifrado avanzado, que es el AES, se basan en la premisa de que cada parte que se comunica conoce la clave precompartida, o sea, de un origen a un destino conocen la clave. Y la confidencialidad también se puede garantizar utilizando asimetrías como RAIBEST, Shamir, Adleman, que son RSA, y la infraestructura de claves públicas, las famosas PKI. Entonces tenemos los temas tanto simétricos a la encriptación como asimétricos. Entonces podemos ver el uso, por ejemplo, de bits en la parte simétrica de 40 a 256 bits y en la parte asimétrica de 512 a 4096 bits. Eso va a depender de lo que nosotros estemos necesitando y en qué momento lo vamos a ocupar y cuáles son las mejores. Me indican si se puede ver cifrado simétrico.
Todavía no. Y ya vamos a ver por qué uno era más fuerte que el otro. ¿Nada aún? ¿Nada? No, Oscar. Vamos a detener otro. Me indican, por favor. Ahora sí. Cifrado simétrico me sale. Oh, sí, cifrado simétrico. Ok. ¿Qué pasa con los cifrados simétricos? Los algoritmos simétricos utilizan la misma clave precompartida, ¿verdad? O sea, la misma clave que yo emito la tiene que tener tanto el origen como el destino. Así de sencillo, ¿ya? Y es también llamada clave secreta para encriptar y desencriptar los datos. Antes de que ocurra cualquier comunicación encriptada, el emisor y el receptor conocen o deben de conocer esta clave precompartida. Y estos algoritmos simétricos cifrados se usan normalmente con el tráfico de VPN. Eso es lo que hace la VPN, cifrar esta parte. Claro, aparte de la encriptación que lleva, ¿verdad? Porque utilizan menos recursos de CPU. ¿Ya? Por eso es que si ustedes se fijaban, son más bajos a nivel de bits. ¿Sí? Al utilizar algoritmos de encriptación simétricas, mientras más larga sea la clave, más tiempo demora alguien en descubrirla. Para garantizar que la encriptación sea segura, se recomienda una longitud mínima de 128 bits. ¿Ok? Entonces, en sí, la simetría es, ambos conocemos la misma clave. ¿Ok? De un lado al otro. Aquí me aparece un cuadro ahora, me avisan si les aparece. Todavía no, Oscar. Ok. Entonces ese es el tipo de encriptación que llevan los routers de casa para el Wi-Fi. Usualmente. Pero es que a nivel de encriptación, hay encriptación para conectarte al Wi-Fi, también utilizan algunos DES, otros utilizan AES, dependiendo del equipo. Usualmente los de casa, pues eso es lo que utilizan. Esa es la lógica que lleva, ¿verdad? La simétrica. Para conectarte al equipo. Se mira el cifrado simétrico y una tabla. Oye, ¿por qué de todos? Sí, se ve. Nada aún. Ah, Nada. ahí. Ahí, ok. Cifrado simétrico. Cifrado simétrico, sí. Entonces, dentro de esto tenemos algoritmos de encriptación simétrica como el DES, que es el algoritmo de cifrado de datos, ¿ya? Que es un algoritmo de cifrado simétrico heredado y puede utilizarse en el cifrado de flujo, pero suele funcionar en el cifrado por bloques de encriptar de datos en bloques de 64 bits, ¿verdad? 3Ds, que es como la mejora, esa es la versión más reciente del DES, pero repite el proceso de algoritmo 3 veces. Por eso se llama 3Ds. Se considera muy confiable cuando se implementa con claves de duración muy breve. El AES, que es el estándar de encriptación avanzada, que es un algoritmo seguro y más eficiente incluso que el 3Ds, y es un algoritmo de cifración simétrico popular y recomendado. Ofrece 9 combinaciones de longitud de claves y bloques y utiliza una longitud clave de variable de 128, 192 o 256 bits para poder entonces encriptar todos esos bloques como tal. Y los algoritmos de cifrado optimizado de software, que es el SEAL, que es el cifrado simétrico rápido y alternativo para lo que es DES y 3Ds, y lo que es el AES también. Y usan la clave de cifrado de 160 bits y tiene un menor impacto en la CPU por lo mismo. Y los Rayburn Zipper, que son RS para flujos, que es un algoritmo que fue desarrollado por Ron Rybest y se ha desarrollado numerosas variantes, pero la RS4 es la uso más frecuente y es un cifrado de flujo y pues se utiliza para proteger el tráfico tanto de lo que es SSL y TLS. SSL y TLS, ¿sabemos qué es?
han escuchado? ¿No? Certificado de seguridad. Perdón. Osman. Osman. Certificado, bueno, el SSL es el certificado de seguridad. Ok, sí. Tanto el SSL como el TLS, pues son los certificados de seguridad, ¿verdad? Eso es una layer SSL, layers, perdón, es Security Socket Layer, es como la capa de seguridad, algo así, ¿verdad? Y la TLS es Transport Layer Security, algo así creo que es. Es la capa de seguridad, como la capa de transporte de seguridad, por ahí anda. Esos dos certificados, tanto la SSL y TLS, es la combinación para tener prácticamente, es el cifrado que nos da de extremo a extremo de cuando vamos a un servidor, que nos aparece el candadito, ¿verdad? Cuando entramos ahí a Cisco, a NetAcad, por ejemplo, y nos aparece un candadito, a la banca que aparece un candadito, esos son los certificados de seguridad que nos dan esa HTTPS, pues, esa es la seguridad que nos da. Por eso, esos certificados. Ok. Y el cifrado simétrico, que los algoritmos asimétricos, también llamados algoritmos de claves públicas, ojo, están diseñados para que las claves de encriptación y la de desencriptación sean diferentes, ¿ya? Y estos algoritmos asimétricos utilizan una clave pública y una clave privada, o sea, utilizan dos. La clave complementaria emparejada es requerida para la desencriptación de tal, ¿verdad? Los datos. Estos datos encriptados en una clave privada requieren de una clave pública para poder desencriptarse, si no, no van a poder. Y los algoritmos asimétricos logran confidencialidad, logran autenticación e integridad mediante el uso de este proceso. Y recuerdan que la confidencialidad, la autenticación y la integridad son los tres pilares de la seguridad. Entonces logran los tres pilares de la seguridad. Debido a que ninguno de los participantes comparten un secreto, deben usarse longitudes de claves muy prolongadas y la encriptación asimétrica puede utilizar longitud de claves de 512 hasta 4096 bits. Esa es la cantidad de cifrado que puede tener. Y se confía en la longitud de claves superiores equivalentes a 1024. O sea, de 1024 en adelante, actualmente no se han desencriptado. Bueno, sí se han desencriptado, ¿verdad? En este caso, ya los americanos pues tienen esta parte, pero no están, no es público esto pues todavía, como los otros, ¿verdad? Me avisan si aparece ahí cifrado simétrico a continuación. Eh, ¿en, en qué se puede utilizar, o normalmente en qué se utiliza ese cifrado público? La verdad que la mayoría de las cosas. Es el que debería descifrar. Es que todo el cifrado y toda la encriptación deberías de utilizarlo en todo. Por ejemplo, desde que, vaya, tú estás en San Pedro Sula y te quieres conectar a un equipo aquí en Tegucigalpa. Eso debe de venir encriptado, ¿sí? Y esa encriptación tiene que traer una encriptación fuerte. ¿Por qué? Porque aparte de que, si bien es cierto, estás dentro de tu misma red, ¿verdad? Pero vas a pasar por equipos de otra empresa, forzosamente. ¿Ya? Digamos, tu proveedor de servicios es Hondutel, ¿sí? Yo tengo mi seguridad en todo mi perímetro, en toda la red. Entonces, yo quiero entrar a un equipo que esté en Tegucigalpa, pero yo estoy en San Pedro. Entonces, cuando yo hago una conexión a través de un SSH, por ejemplo, ¿ya? Y me quiero conectar al equipo, entonces toda esa comunicación que va al usuario, la contraseña, todo eso tiene que ir encriptado, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a pasar en algún momento por un equipo de un Dutel. Yo no sé cómo tiene un Dutel la seguridad en su perímetro, pero mi seguridad va encriptada, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, si tú tienes VPN, ¿verdad? También.
Entonces, es otra forma, a través de las VPNs, cómo te vas a conectar. Tú pasas por los equipos de la organización porque te crean un túnel y de repente no solo de una organización, sino de dos. Porque si en tu casa tú tienes, qué sé yo, Claro o Tigo, pero en la empresa tiene un Dutel, entonces pasa a través de ellos, a través de túneles, ¿verdad? Entonces la información que va ahí también debería estar encriptada. Entonces, la verdad que tenés que encriptar toda la información. ¿Por qué? Porque no sabes de repente quién está dentro de tu red, ¿sí? Que a pesar dicen, no, es que son los empleados, pero ¿cuál de estos empleados nos quiere hacer daño también, verdad? Ya, pero no, lo que le preguntaba yo es que ese algoritmo de claves públicas, Ujú. ¿a dónde se utiliza? Us- O como, ¿dónde lo aplico? ¿En qué equipo? ¿En qué? Sí, sí, normalmente Ajá. ahorita me dio la idea que un lugar comercial, así como Hondutel o Tigo, cosas así. Claro, y exactamente si tú lo puedes ver acá, por ejemplo, ¿dónde lo aplicamos? Por ejemplo, al momento de tener VPNs con IPsec, ¿sí? Que son IPsec, es el tema de la seguridad de las IP. Aquí ocupamos este Internet Key Exchange. ¿Dónde más? Por ejemplo, con los certificados SSL, ¿ya? Y la seguridad que nos dan los TLS, ¿verdad? A través de eso también aplicamos ese tipo de cosas. Con los temas de Security Shell, SSH, también es otra de las cosas que nos da ese tipo de cifrado. Por eso es que, si tú te fijas, decimos, utilizamos este tipo de cifrado, ¿por qué? Porque es más potente. ¿Y por qué es más potente en SSH? ¿Qué tiene que ver SSH? ¿Pero qué hacemos en SSH? ¿Qué hacemos en SSH? ¿Para qué lo ocupamos el SSH? Para conectarnos a un equipo de forma remota. ¿Se imaginan que alguien tenga el acceso a un equipo de forma remota? ¿Y por qué los SSL? Porque estamos utilizando páginas web seguras, ¿sí? ¿Y qué hago en una página web? Pues usualmente de repente, ¿qué hace en Amazon? Pues pongo mi tarjeta de crédito, pongo mi usuario, mi contraseña, etcétera. ¿Qué hago en la banca? Pues hago lo mismo. Hago transferencias, tengo mi plata, me puedes hacer. ¿Qué pasa con mi empresa? ¿Por qué no tiene un certificado SSL? Oh, cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, si ahí está la opción donde yo voy a ingresar con un usuario y una contraseña, pues tengo que tener cuidado. Entonces, si te fijas, en la mayoría de las cosas deberíamos de utilizar, sobre todo las que tenemos como expuestas en la red, utilizar ese tipo de cifrado asimétrico, siempre y cuando eh, tengamos muchas cosas como que perder, pues, porque hay información, eh, hay datos de usuario, etc. Ya, ya. Como por ejemplo un cajero automático también. Correcto, correcto. Sí, un cajero automático, toda la parte del e-commerce que tiene que estar, temas de administración, porque recordad que nosotros decimos Security Shell, pero para equipo, ¿verdad? Para routers, pero esto también puede ser para los servidores, ¿sí? O para router o para switches, decimos, pero también para los servidores. Entonces, toda la mayoría de las cosas que están más expuestas deberían de estar ahí, en esa parte. Ya, ya. Ahorita Y cambió la página. no ha cambiado ahorita, no ha cambiado. Y menciona acá que estos algoritmos asimétricos son más lentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son más cargados, son más, tienen más bits, ¿sí? Aquí ahorita ya cambié. Tiene que aparecer un cuadro. Algoritmo de cifrado asimétrico, longitud de clave y descripción. Ajá, correcto. Entonces aquí tenemos algunos de ellos, como el Diffie-Hellman, que si ustedes se fijan, la longitud de 512 hasta 4026 y pues permite que dos partes acuerden una clave que se pueden utilizar para encriptar los mensajes. Los estándares de firmas digitales, Digital Security Standard, los DSS o los DSA también, ¿verdad? Que andan 512 a 1024. Eh, que esto es como para esas firmas digitales bueno, ahorita en pandemia se pusieron tan de moda, ¿verdad? Cifrar una firma, ¿va? ¿Sí?
También utilizan esas claves públicas basadas en esquemas de firmas como el GAMAL, que más adelante está, y la velocidad de creación es similar a la del RSA, pero de 10 a 40 veces más lenta para la verificación por el tamaño. Los algoritmos de cifrado Ribes, Chamir y Adleman, que andan entre 512 y 2048, se usan para encriptar claves públicas que se basan en la dificultad actual de la factorización de números muy grandes. El GAMAL, que en el 512 a 1024, que es un algoritmo de cifrado clave simétrico para criptografía de claves públicas basado en acuerdos de claves como Diffie-Hellman, que era la primera. Una ventaja del sistema GAMAL es que el mensaje cifrado se vuelve muy grande, aproximadamente el doble del tamaño del mensaje original, y por este motivo solo se utiliza con mensajes pequeños como claves secretas. Y las técnicas de curvas elípticas que andan en 160 la clave longitud y se pueden utilizar para adaptar muchos algoritmos criptográficos como los Diffie-Hellman o el GAMAL. Las principales ventajas es que esta clave como tal pueden ser mucho más pequeñas, ¿verdad? Entonces pueden ir un poco más allá. ¿Dónde utilizamos el Diffie-Hellman? En datos de PN con IPsec, SSL, TLS, SSH, ¿verdad? Son algunos de los que los utilizamos. Aquí prácticamente, no sé si pueden ver que aparecen como el Diffie-Hellman, pero aparecen como unos botecitos de color. Ahorita cambió. Ya está. Sí. Ok. Entonces, los colores en la figura se utilizan en lugar de números para simplificar el proceso de acuerdos de las claves del algoritmo de Diffie-Hellman, y el intercambio de claves del algoritmo comienza con el Alice y Bob eligiendo arbitrariamente un color en común que no tienen que mantener en secreto. ¿Ya? El color acordado en nuestro ejemplo es el amarillo, ¿verdad? Eso dice, bueno, ¿qué acordamos? Bueno, vamos a utilizar amarillo, ¿sí? Luego, Alice y Bob seleccionan un color secreto cada uno. Dice, bueno, yo voy a hacer un color secreto, este sí, ¿ya? Por ahí Alice eligió el rojo y Bob eligió el azul. Nunca compartirán estos colores secretos, esos quedan secretos entre cada quien, va. Cada quien elige su color. Y el color secreto prácticamente representa la clave privada secreta que cada participante eligió, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Ahora Alice y Bob mezclan el color en común compartido, o sea, el amarillo con su color secreto. Entonces al amarillo, en el caso de Alice, con el rojo, y le da un naranja, ¿ya? Y Bob mezcla el amarillo con el azul y le da el color verde como color privado, ¿verdad? ¿Sí? Alice envía su color privado anaranjado a Bob, y Bob le envía el suyo, que es el verde, a Alice. Se comparten, ¿verdad? Esos colores. Alice y Bob lo que van a hacer es mezclan cada uno el color que recibió con su propio color secreto original, rojo para Alice y azul para Bob. Y pues que lo que van a tener es un resultado de una mezcla final de colores. O sea que ambos van a tener un color marrón. Esa es más o menos una iconografía de cómo es el tema de esta simetría, ¿no? Para que, si ustedes se fijan, utilizan prácticamente claves públicas y claves privadas para poder determinar cómo obtener eso. ¿Alguna duda hasta acá? No, Oscar, todo bien. Es sumamente extenso este contenido aquí, ¿verdad? Ok. Pero está bien entretenido. Sí, es sumamente interesante. Yo a ustedes les puedo recomendar que después de que terminen este CCNA, puedan obtener el de CyberOps, ¿ya? Y es como que viene a aterrizar todo esto, lo que está aquí en este capítulo, lo viene a aterrizar de mejor forma. ¿Ok? Entonces sería bueno que de repente puedan, después de esto, si a ustedes les interesa, pues llevar el CyberOps. Y ese está ahí en la autónoma. Sí, sí, nosotros lo tenemos. Lo que pasa es que estaban haciendo una actualización a la currícula, por eso no lo hemos lanzado, pero, pero se va a lanzar. Creo que para el otro año ya va a estar, si no me equivoco.
¿Y el precio? Ese va a andar alrededor. Todavía no es un precio fijo. Te estoy dando ahí algo en lo que se estaban comentando porque no nos han dado el precio, pero creo que va a andar en 6.000 empiras. Ah, no es tan caro. Sí, no es tan caro, pero es un poco más caro porque el nivel es más alto. Se lo voy a comentar así en un capítulo. Bueno, no sé ahorita con la actualización, pero en un capítulo venía el CCNA 1 ahí. Ya saben, va condensado. Ok. Pero siempre es usted el que daría eso. Puede ser yo o puede ser otra persona. Ustedes deciden, no hay ningún problema. Ok, ahí lo llamamos.